Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos. Más de una década de batalla judicial termina en revés para Buenos Aires. Argentina se vería forzada a pagar al menos 1.300 millones de dólares a los denominados fondos buitre, grupos de inversión que compraron la deuda del país durante la crisis de 2001 y que ahora reclaman el reembolso total de sus recursos. Hasta el último momento, el gobierno de Cristina Fernández trató de evitar este pago, pero una apelación final ante la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, hasta donde llegó el pleito, ha sido rechazada. Minutos después, la máxima instancia judicial estadounidense emitió otro fallo negativo para el gobierno argentino. La Corte sentenció que los mismos fondos buitre, acreedores de la deuda, pueden solicitar información sobre los activos de Argentina fuera de Estados Unidos, datos que eran mantenidos hasta hoy en reserva. El impacto de la noticia ha sido tal que la Casa Rosada anunció una declaración de la presidenta Cristina Fernández en cadena nacional para esta noche. Este es el fallo 12755 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sus 7 páginas contienen los argumentos que meten en líos al gobierno de Argentina. El tribunal rechaza allí el análisis de la última apelación de Argentina en su pleito contra los denominados fondos buitre. Buenos Aires buscaba frenar con el recurso ante la máxima corte el pago de la deuda con los fondos. La disputa se remonta a la crisis económica argentina de 2001 y 2002. Entonces, grupos de inversionistas también llamados fondos buitre compraron la deuda argentina, transacciones que en su momento fueron necesarias para salvar al país de la bancarrota. Tras años de negociaciones, en 2005 y 2010, Argentina logró reestructurar su deuda con los fondos. Originalmente debía hasta 102.000 millones de dólares, pero el diálogo logró rebajar un 65% los intereses sobre el monto. Además, permitió concretar la extensión de los plazos de pago. A los acuerdos, sin embargo, solo adhirieron el 93% de los inversores. El 7% restante jamás cedió a las pretensiones de Buenos Aires. Es este sector disidente, liderado por la firma estadounidense NML Capital Limited, la que emprendió batalla legal para tratar de recuperar la totalidad del dinero invertido. Pleito que tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de este lunes parece haber llegado a fin. NML Capital y los demandantes asociados quieren el pago inmediato de la deuda o a más tardar el próximo 30 de junio, monto que asciende a por lo menos 1.300 millones de dólares. Argentina asegura desde ya que no cuenta con esos recursos. De conseguirlos, sentencian que la economía podría entrar en cese de pagos otra vez, así como sucedió en 2001. Los abogados de Argentina en Estados Unidos tienen la opción de elevar una segunda apelación, pero fuentes cercanas al caso aseguran que es poco probable un pronunciamiento en su favor. 2 de la tarde y 7 minutos ya en territorio argentino. Establecemos contacto en vivo con Edgardo Civit-Evans. Él es expresidente del Banco Hipotecario Nacional y es además actual vicepresidente de la Escuela de Negocios Sociales que dirige el Premio Nobel de Paz Mohamed Yunus. Señor Civit-Evans, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Y de qué manera afecta esta decisión a Argentina y qué tan probable es, o improbable, digamos, que la presidenta Cristina Fernández acepte este fallo, teniendo en cuenta, como ya están diciendo muchos analistas, que esto podría traer demandas futuras y, sobre todo, que vuelva a caer el país en recesión? En primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista. Un gran y cordial saludo a los amigos de América Latina y Estados Unidos que están escuchando tal vez el canal de mayor audiencia de habla hispana. Estaba escuchando que el comentarista hacía una excelente presentación respecto de la situación de Argentina y el fallo de la Corte de Estados Unidos. Esto no es nuevo. Argentina lamentablemente tiene una historia de su deuda externa que ha sido denunciada, incluso hay sentencias, en el caso Olmos, en el cual el juez Ballestero falló que gran parte de la deuda externa argentina era ilegítima, era ilegal y producto de algunos negociados realizados desde el Estado y desde algunas empresas privadas. Lamentablemente el Congreso de la Nación en 1984-85 ratificó esta deuda externa y se ha ido acumulando con el transcurso de los años por los intereses hasta llegar como usted dijo, la crisis del 2001 en que Argentina declara el default. Posteriormente hay renegociaciones en el 2005 y 2007, pero estas no han sido aceptadas en su momento ni por el Club de París, que ahora pareciera que va a llegar a algún acuerdo con Argentina, pero por un monto bastante mayor del que se debe.
Por ejemplo, al Club de París la deuda originaria era de 2.700 millones de dólares y ahora se refinancia por 9.700 millones de dólares. Y en el caso de los Hull House, que es la noticia del día, donde la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la pretensión argentina, quedando 2 o 3 alternativas que, bueno, será un tema que discutirán los abogados, pero que en general son bastante negativas, sí, cuando ya existe un fallo de esta naturaleza y obligaría a Argentina a pagar en muy poco tiempo más de 2.000 millones de dólares que el gobierno, después, un gobierno nacional, popular y progresista, como se autodenominan, que dice que nunca hemos estado mejor en la Argentina que ahora, resulta que hoy dice que no tiene fondos para pagar 2.000 millones de dólares. Bueno, la pregunta es dónde quedaron los 50.000 millones de dólares que había de reservas. Para nadie ha sido un secreto que esto molesta al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pagar estos dineros a unos fondos que han sido calificados de oportunistas. ¿Las instancias legales están agotadas? ¿El desembolso es inminente? Mire, yo creo que Argentina presentará un proyecto de reconsideración, pero que en ningún caso, en ningún precedente ha sido aceptado por la Corte Suprema de Estados Unidos, de modo que estamos frente a una situación que en no más de 20, 30 o 40 días va a tener una resolución definitiva. Y creo que lamentablemente para el gobierno de mi país va a ser contrario a los intereses. Pero esto genera otra alternativa mucho más grave. Esto no se acaba en los 1.600, 1.800 millones de dólares, sí, sino que si la Corte de Estados Unidos declara favorable lo que están pidiendo los Hull House, hay una teoría en derecho que dice la del mejor pago. Es decir, que aquellos 90% que aceptaron que se les hiciera una quita o 2 quitas en el 2005 y 2007, pueden llegar a hacer juicios nuevamente para pedir que se les liquide en la misma forma que aquellos que han sido los mejores pagados, lo cual llevaría a una situación terriblemente gravosa a la Argentina. Eso le iba a preguntar, señor Civit, ya brevemente sobre eso le quería insistir un poquito más. ¿Debería entonces la presidenta Cristina Fernández desobedecer? Hay muchos que están diciendo las razones que usted está dando y porque además ningún país sería capaz de pagar ese tipo de montos, sentaría un precedente y caerían en la ruina. ¿Debería desobedecer la presidenta Cristina Fernández? Mire, yo creo que, a ver, si usted se somete a juicio de una corte en función de convenios firmados anteriormente, y ¿cómo le puedo decir? Me encantaría decirle que sería muy bueno para Argentina llegar a una renegociación o algo por el estilo, pero yo lo creo muy, muy difícil por cuanto la Corte es terminante, la Corte de Estados Unidos, en la cual había confiado el gobierno argentino, es muy terminante y la única posibilidad que hay es estirar un plazo 20, 30 días más de pago y cumplir con las obligaciones asumidas. Lo malo de esto, y vuelvo a insistirlo, es que el origen de estas deudas, yo no sé si son legítimos. Entonces, estar pagando deuda externa como lleva Argentina 20 años o 30 años pagando deuda externa ilegítima, es estar aceptando situaciones como mínimo dudosas, por no decir delictivas. Y bueno, esto es lo que está disponiendo a quien nosotros nos sometimos a resolución. Está muy claro el panorama en este momento, luego de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Señor Edgardo Civit Evans, expresidente del Banco Hipotecario Argentino, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes y muy amable y un gran saludo a los oyentes. Le aclaro que fui presidente, no ahora, del Banco Hipotecario. Así es. Un cordial saludo para todos ustedes. Muy amable.